Iniciamos una reflexión más que queremos compartir con ustedes, y su nombre, persiguiendo cristianos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Así dice 1 Corintios 1:18. Con la bravura de los peores mastines fueron perseguidos los cristianos del primer siglo, todo un pueblo de pertenencia divina que se caracterizó por su valiente entrega al Dios Todopoderoso, que los llamó como sus hijos y testigos fieles. El ejemplar sacrificio redentor del Señor Jesús resplandeció en la espiritualidad de aquellos que esperaron la resurrección de su maestro y amigo. La desolación inicial que lo hizo huir y esconderse se transformó en una disposición extrema de entregar digna a imitar. El temor desapareció para desafiar y vencer con el amor de Dios a los enemigos. Uno a uno los apóstoles fueron martirizados y muertos con la esperanza inamovible de la fe en el encuentro glorioso con el Señor de la vida, en el reino de los cielos, que recibe a los fugitivos del contrincante que reina y miente para hacer caer a los que desconocen el poder y el amor de Dios. Son innumerables en cantidad los cristianos que gozan en el lugar que todos esperamos alcanzar cuando nos llama el Señor. Hay una necesidad imposible de olvidar en la iglesia cristiana. Los que somos integrantes de la casa del Señor tenemos la insoslayable misión de buscar a los que aún desconocen la palabra de Dios. Sabemos de personas que temen a Dios, pero que ignoran los sencillos pasos del sendero individual que se debe hallar. Pasos sencillos, pero lamentablemente sepultados en los fantásticos y superfluos intereses mundanos. Son aquellos que aman lo material desechando la magnificencia con que nos bendice el Señor. Hace poco encontré una frase interesante que son una realidad sobre este tema. Y dice así: en el primer siglo los cristianos eran perseguidos porque se congregaban. Ahora hay que perseguir a los cristianos para que se congreguen. Se lo repito. En el primer siglo los cristianos eran perseguidos porque se congregaban. Y ahora, en este tiempo, hay que perseguir a los cristianos para que se congreguen. De perogrullo, ¿verdad? Si nos interesamos en enriquecer nuestra vida espiritual, no podemos dejar de estar en la casa de Dios. No estoy hablando de lo que es el templo como edificio, sino del lugar santo, que es el grupo de amor que vive en la fraternidad espiritual, siempre anhelante para reencontrarnos en nuestras reuniones. Leyendo los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas, podemos entender lo maravilloso y obligatorio que es congregarnos en templos y hogares, en lugares al aire libre, en cualquier lugar donde se ora y se alaba al Señor de señores. Es triste ver la ausencia de hermanos que están alejados de la hermandad. Se añora a aquellos que ya están imposibilitados de congregarse, versus algunos ya ante el Señor porque han partido de este mundo físico. Pero hay un sector que dedica el día domingo para otros menesteres que deberían destinar para estar con la hermandad. Se puede argumentar cansancio o fastidio por el tiempo de compartir el servicio espiritual que les parece demasiado reiterativo. Cuando se ora, cuando se canta pensando que es demasiado ese tiempo, o si se encuentra muy extensa la predicación, sin gustar ni entender el mensaje que cada oyente cristiano tiene que atender. Cada cristiano es responsable de cumplir su presencia en el templo. Hay momentos de ausencia por casos de enfermedad o situaciones especiales que debemos suplir, pero se debe orar. Hay que entregar todo para honrar a Dios. Vivir bajo el señorío de Dios sin desperdiciar lo que por gracia nos corresponde hacer. No para entretenernos, sino para recordar lo aprendido de la enseñanza bíblica y tener la mente dispuesta para entender la voluntad del Señor. Los cristianos del primer siglo se congregaban todos los días en el templo. Y cuando la persecución de los religiosos judíos les impidió reunirse, se unieron con fervor y amor fraternal cada día. Primeramente con el Señor Jesús, y luego de quedar sin su presencia física, los hermanos fueron llamados a mantenerse juntos, honrando a Dios.
Fortalecer la iglesia es una obligada impronta que se mantiene desde los inicios de la congregación santa, destinada por obra del Señor. Así como se congregaban en sus casas primeramente y posteriormente en los templos que se fueron edificando y creciendo en número cada vez mayor. Es necesario entender la necesidad responsable de congregarse como siervos, como hermanos en la fe cristiana. Que no sea realidad la persecución de tantos hermanos en la fe que no se quieren congregar. No corresponde ir a buscarlos. Dios demanda que cada creyente asista fielmente a los cultos y a las reuniones que el Señor nos permite hacer en su nombre bendito. Termino con Mateo 18:17. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dios te bendiga.